Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Una vez escuché decir a mi abuelo que el ser humano es mucho más siniestro y egoísta que cualquier película de horror. Decía que mientras monstruos y seres ficticios acechaban al protagonista de la cinta, personas tan normales como tú o como yo convivían unos con otros por las calles, colegios, negocios e incluso en sus hogares. Uno nunca puede saber lo que el otro guarda en lo más profundo de su ser. De hecho, incluso yo con 25 años de edad aún no me conozco lo suficiente. Soy una persona a la que le gusta cambiar de opinión en los momentos menos oportunos. Quizás tengo este problema de identidad debido a que nunca conocí a mis padres. Desde que tengo memoria, toda mi vida la he pasado con mi abuelo, un hombre amable y sabio de 72 años, el cual últimamente le cuesta hacer esfuerzos físicos de todo tipo. Yo solía pensar que él era mi padre porque no tenía conocimiento más allá de lo que él me transmitía, decía o inculcaba. Su palabra era ley aquí en casa y en donde fuera. Jamás me atreví a contradecirlo ni una sola palabra. Supongo que en gran medida se debía a que tan solo una pizca de negación o rebeldía mía causaba que ese hombre de gran tamaño se levantara de su sillón y dejara de tomar su bebida, reposando su vaso de vidrio con hielos en la mesa solo para pasar sus grandes y cafés ojos enojados a mi cara. Lo siguiente que sucedería sería que el sillón rechinaría un par de veces sobre el forro de piel y su espalda pegajosa en sudor se comenzaría a despegar de él, hasta que lograra levantarse firmemente con sus piernas. Solo me quedaba a sentir con la cabeza lentamente, un poco triste por desobedecer. Sin más remedio, él me preguntó si sabía cuáles eran las reglas de esta casa. Posteriormente me pedía que me bajara los pantalones y procedía a golpearme con una tabla dura de madera. Obviamente sabía muy bien que la regla número 2 era que no debía cuestionar nada de lo que dijera mi abuelo. Por cada regla que rompía habría un castigo diferente uno del otro. A lo contrario de lo que muchas personas creerían, los números no tenían nada que ver con la gravedad de los castigos. Por ejemplo, romper la regla número 10 solo consistía en dejarme sin comer durante la cena, algo bastante decente a comparación de los demás castigos. Por otro lado, el castigo de la tabla que comenté antes corresponde a la regla número 2. Un número bastante pequeño para un castigo algo doloroso, pero no tan grave como la regla número 7. De esta manera aprendí a comportarme de la mejor manera que puede un niño. Claro está que hubo algunas metidas de pata que me costaron más que otras. Al inicio no sabía la importancia de ser un chico bastante comprometido a la rutina. Era como estar en la escuela, solo que en vez de sacar un 10 o una buena nota, solo obtendrías un día más de supervivencia. Las personas no saben lo valioso que es la vida hasta que un día te encuentras en grave riesgo. Simplemente no saben apreciar, no saben agradecer, y yo tampoco lo sabría si no fuera por mi amado abuelo que me lo hubiera enseñado. Recuerdo una ocasión en la que el abuelo se dio cuenta que escondía dulces debajo de mi almohada. Él entró una noche sin pedir permiso a mi habitación y lo que vio con sus ojos no le agradó para nada. Yo me encontraba agachado debajo de la ventana para mirar mejor mis golosinas con el reflejo de la luna. Esa misma tarde, a la hora de ir por leña, encontré un par de ellos envueltos en un pañuelo enterrados bajo las ramas. Mis ojos se abrieron de par en par al verlos. No tenía mucha experiencia con los dulces, puesto que estaría infringiendo la regla número 8 en la que se prohibía estrictamente comer dulces de cualquier tipo, especialmente aquellos que fueran encontrados en el bosque. Como dije, no era un experto, pero tampoco era tonto, ya que conocía muy bien sus colores y también sus texturas. Lo sabía porque mi abuelo me regalaba un par de ellos en mi cumpleaños y también en Navidad como regalo.
Esa era la única forma en la que podría saborear sus ricos sabores. Sé que no es mucho, pero para mí era más que suficiente. Había encontrado dulces y no podía desaprovechar la situación, así que me los guardé debajo de mi sudadera y procedí a abrirlos en la seguridad de la noche. Aún no logro saber cómo se dio cuenta, pero estaba más que arrepentido por haberlo hecho. Sin pensarlo, había roto la regla número 8. La tensión rondaba por toda la habitación. Mi respiración comenzó a disminuir a medida que sabía lo que se avecinaba. E incluso creí que la luna se había escondido en alguna lejana galaxia para no ver mi terrible destino. La curiosidad y los gritos de mi abuelo me acechaban. Podía sentir cómo las tablas de madera del piso retumbaban mientras se acercaba cada vez más a mí con esos ojos amenazantes. Entre gritos e histeria, mi abuelo me hizo contarle dónde los había encontrado. El bosque era el único lugar lógico donde los niños pueden encontrar dulces, así que le conté la verdad. Él me miró más comprensible y a medida que su respiración agitada se desvanecía, me miró con alivio. Me volvió a preguntar si sabía cuál era el castigo que merecía por mis terribles actos. Cabizbajo y con los hombros caídos, contesté que sí con un leve susurro. Entonces el abuelo me tomó de la mano y caminamos a toda prisa hacia la entrada de la casa mientras lloraba. Por más que lo intentaba, no dejaba de derramar lágrimas. Sin embargo, no tenía más remedio que cumplir mi palabra de hombre a mis 7 años. Así que recorrimos medio kilómetro entre el espeso bosque. La hierba estaba húmeda y los sonidos de los grillos cantaban una canción que yo conocía muy bien. Llegamos a una especie de fosa en medio de la nada y antes de meterme, el abuelo me dijo que vendría por la mañana para hablar. Sin remedio, tuve que intentar no resbalarme y por equivocación caer en una piedra costándome un doloroso golpe o incluso la vida misma. Durante un rato permanecí llorando entre el pasto lo más silencioso que pude, pero en más de una ocasión no pude evitar llorar en voz alta. Los grillos y las ranas parecían conocer exactamente mi dolor porque cantaban más alto que mis sollozos para que mi mundo no fuera destruido. Era un acto de cariño genuino que incluso algunos insectos nobles se me acercaron para ser devorados mientras desquitaba mi enojo y rabia. La luna, por otro lado, parecía aún esconderse entre una sábana de nubes, mirándome de reojo cada cierto tiempo porque sé que ella es muy sensible y probablemente también la haría llorar conmigo. No tuve más opción que cavar un poco en la tierra y hacer con ello unas cobijas que pudieran abrigarme del frío de la noche. Era solamente yo, los grillos, la tierra y la luna. Entre nosotros parecíamos conocernos mejor. Habíamos sido amigos desde que tengo memoria y no podría pedir nada más. Me sentía afortunado por tener amigos. A la mañana siguiente amanecí recostado en mi cama nuevamente. En la cocina provenía un sonido de huevos crujiéndose en aceite y un aroma peculiar de tocino hizo que me levantara felizmente hacia el baño. Intenté quitarme toda la suciedad que podía, pero por la emoción no fue suficiente. Yo amaba esta manera de hablar del abuelo, aunque más bien era un acto de disculpa por haberme dejado en esa horrible fosa por la noche. Él me miró con cara alegre mientras servía el huevo y el tocino en la mesa. El sol estaba nuevamente sonriéndome. Sabía muy bien que todas las personas merecemos una segunda oportunidad, una tercera o incluso una cuarta para los niños como yo. Fue así como me eduqué desde el hogar. Tenía libros de ciencias, geografía, matemáticas y de cualquier otro tipo que puedas pensar. El incumplir con una tarea de la escuela o fallar en alguno de mis deberes en el hogar como ir a cortar leña, darle de comer a los pájaros en la mañana y llevar una vela encendida al viejo árbol del río sería castigado.
De hecho, ese sería el resultado de la regla número 6, donde obligatoriamente tenía que hacer mis deberes. A la edad de 18 años por fin pude conocer el resto de las reglas. El abuelo no había querido decirlas debido a que aún era pequeño y ahora era bastante mayor y por ende más maduro. Considero que la regla número 7 sigue siendo la peor. No importa que se hayan añadido algunas reglas como el número 9, la cual prohíbe tener alguna devoción hacia algún culto o religión que involucre a Dios. Nunca he sido fiel creyente hacia la religión, puesto que el pensamiento de una deidad omnipresente me asusta demasiado al grado en que no puedo realizar mis tareas sin sentir que estoy siendo observado. De hecho, en una ocasión intenté pedirle a Dios que me mandara algún amigo en el que pudiera confiar. Había ido al río para llevar agua hacia la casa cuando veo que en el reflejo pude ver una persona idéntica a mí. Confundido, hundí el bote de plástico en el agua para llenarlo y al hacer movimiento aún se podía apreciar claramente la otra figura. Me giré para dejar el bote y cuando volteo me encuentro a mí mismo a unos metros de mí. Era muy parecido, por no decir idéntico. Era un reflejo mío pero con los ojos hundidos y una cara sin expresión. Lo miré fijamente y me quedé hipnotizado en su mirada. Su piel era pálida como si fuera desprovisto del sol. El cabello lucía un tanto seco. No parecía estar del todo limpio, pero en absoluto tampoco estaba sucio. Intenté no hablarle, pero él no se movía, así que no tuve más remedio que acercarme. Los nervios me invadían y sentía como la sangre recorría todo mi cuerpo. ¿Hola?, dije tartamudeando. No hubo respuesta. El único sonido que se escuchó era el de los pájaros que cantaban como si estuvieran alegres. ¿Hola? ¿Acaso no me escuchas?, dije un poco molesto. Sin embargo, mi otro yo seguía sin hablar. Estuve tratando de comunicarme con él cerca de 5 minutos, pero al no ver respuesta tuve que acercarme más a él. Caminé lentamente hacia su hipnotizante presencia, admirando cada detalle idéntico plasmado en todo su cuerpo. El parecido era impresionante. Si no fuera por sus extraños ojos y su piel, podría pasar desapercibido. Mi abuelo incontablemente me dijo que no debía hablar con extraños. El hacerlo puede ser muy caro, pues me costaría no solamente un día de ayuno, sino que también tendría que regalar un poco de sangre al abuelo. Esa es de la regla número 4. Procedí a tomar mi bote de agua ignorando mi doble y lo llevé hasta la casa. A la mitad del camino pude escuchar un grito desgarrador en el bosque. Incluso aquellos pájaros que cantaban alegremente nunca más los pude volver a escuchar. Mi abuelo más tarde me comentó que en ocasiones el bosque puede ser muy engañoso y que por más que quisiera nunca debería hablar con otros seres como él lo decía. Por otra parte, y a medida que crecía, también lo hacían mis necesidades. De pequeño no me solía sentir tan solo, pero ahora la vida de adulto me resulta un poco más difícil. Ahora puedo salir del bosque para comprar provisiones en el pueblo, pero hacer más allá de eso podría resultar en 1 o 2 reglas rotas. Mi espíritu, aunque no era libre, me sentía aventurero cruzar aquellos senderos solitarios e ir a comprar naranjas para el abuelo. Él ya no era un hombre joven, así que tenía que hacerme cargo. Cuando llegué a la tienda de comestibles, vi a una multitud de personas peleando por verduras, tanto era la demanda que incluso se empujaban entre sí. No aguantaba el ambiente tan estresante de coexistir tan apretado, así que preferí guardar el tiempo. Contemplaba el hermoso cielo azul pintado con nubes blancas, algo así era muy raro de ver en el bosque. Especialmente porque es muy húmedo y el sol no llega completamente. Sin previo aviso, escuché un gemido desde el fondo.
Rápidamente, una mujer fue empujada desde el fondo. Cayó de frente al asfalto, ni siquiera con mis reflejos pude evitar que se lastimara. La intenté levantar, pero ella se negó. Cuando se puso de pie, su cara tenía un pequeño rasguño donde goteaba un poco de sangre. El líquido cruzaba desde la frente hasta los labios. Al parecer sí se había lastimado. No podía creer que las personas fueran tan egoístas y desconsideradas con una dama. Las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza. El ser humano es mucho más siniestro y egoísta que cualquier película de horror. Al parecer tenía razón. Oye, ¿te encuentras bien?, pregunté preocupado. No te alarmes, es solo un poco de sangre. Estaré bien, gracias, dijo con seguridad. Pero estás sangrando. Déjame ayudarte, por aquí tengo un pañuelo. No es necesario, tendré que regresar nuevamente, así que no vale la pena, contestó animada. Dejé de insistir y volví a voltear a las nubes. Algunas de ellas tenían figuras fantásticas y otras tantas me recordaban a la mujer. Parecía que no estaba lista para tanta amabilidad. Aunque por otro lado, su esbelta figura, cabello rizado color castaño, sus ojos color avellana, hacía lucirle una chica bastante linda. Pero por dentro parecía igual que los demás. Esa tarde hablé con el abuelo al regresar. Le preparé un brebaje con el jugo de naranja y le comenté de la mujer. No olvides la regla número 7, dijo con severidad. Había olvidado por completo aquella regla. Supongo que de pequeño no tenía tanto sentido pensar en ello, pero ahora todo empezaba a tener sabor. Conforme pasaba el tiempo, mis viajes al pueblo se volvieron parte de mi rutina semanal y al parecer el de la mujer también. En cada ocasión que iba, siempre había algo que detonaba su mal genio. Si no era porque se había escaseado la fruta, era porque el vendedor supuestamente le había vendido menos producto. Mi paciencia había llegado al límite porque era muy necia. Incluso estaba listo para comprar en otro negocio, pero por otra parte, esto mismo también era lo que la volvía atractiva. Había magia en cada mirada suya. Parecía que me transportaba hacia otro lugar. Jamás había sentido algo así en la vida. Sus labios me llamaban con cada palabra suya y su cabello se movía al ritmo de mi corazón. Es por eso que poco a poco intenté entablar una conversación con ella. Sin duda, este era el reto más difícil de mi vida, puesto que ella no le interesaba nada en mí. Hasta que un día ella olvidó el cambio con el que iba a pagar y tuve que hacerlo por ella. Nunca la había visto tan enojada como ese día. Al parecer tuvo que ceder al oportunismo de mi parte. Pronto nos dimos cuenta que al final no teníamos tantas cosas que nos diferenciaran. Pasamos un año conociéndonos y estábamos listos para ser novios, por lo que decidí presentarla con mi abuelo sin importar que pagara la 7ª regla. Algo curioso porque él nunca me comentó las consecuencias. Llegamos a casa y el abuelo estaba esperándonos sobre la mesa de la cocina. Le dije que ella era todo lo que había buscado y más. Era aquella mujer que me enamoró con sus actitudes y no por su físico. Al terminar de hablar, el abuelo no pronunció ni una sola palabra. Él solo miraba con detenimiento el reloj de la pared de la cocina mientras hacía tic-tac. Sus ojos, a lo contrario de lo que pensaba, no estaban llenos de enojo o molestia, sino más bien de pensamientos. Probablemente ideas iban y venían de dentro de su cabeza. Jamás olvidaré lo que me dijo después de romper el silencio con su voz seca. Solo no olvides la regla número 7. Dijo con una actitud tranquila, pero pude notar tristeza en sus ojos.
Al parecer el abuelo lo estaba aceptando, así que felizmente me casé con ella. Pasamos cerca de 3 años viviendo juntos y nuestra boda se celebró en el río cerca del árbol viejo. Recuerdo que los pájaros que ya no solían estar allí empezaron a cantar pese a que no los veía por ningún árbol. A los pocos meses el universo nos bendijo con un hijo. Mi esposa había quedado embarazada y ahora tenía otra razón para ser el hombre más afortunado del mundo. Los meses transcurrieron y cuando mi esposa sintió que era el momento, fuimos al hospital y ahí nació nuestro querido hijo Julián. El chico parecía tener mis ojos y mis sonrisas, sin embargo, por otro lado tenía la actitud firme y terca de mi esposa. Juntos pasamos 3 otoños más en casa de mi abuelo preparándonos para el siguiente paso de rentar en otro lugar. Me esforcé por encontrar doble turno para conseguir el suficiente dinero para mi hijo. Por otro lado, el abuelo parecía más cansado que nunca. Las canas en su cabello eran más evidentes y ya no conservaba fuerzas suficientes. Una mañana lo encontramos sin vida. Su piel estaba fría y sus ojos estaban blancos como la leche. Recuerdo aquel aroma ácido que llenaba toda la casa. Le agradecí infinitamente lo que había hecho por mí y por mi esposa y procedimos a enterrarlo como se debe. Le coloqué sus pertenencias que más amaba y con un beso en la mano lo despedí. Francamente fue el peor invierno que tuvimos. Ya teníamos la decisión de marcharnos de aquí y la partida del abuelo solo confirmó nuestra necesidad. Teníamos que seguir adelante con nuestras vidas. Una madrugada me despertó el sonido de una ventana rota. Lentamente abrí los ojos en la oscuridad y revisé la hora. Me levanté de la cama cauteloso sin querer despertar a mi esposa, pero ella al parecer ya no se encontraba acostada. Me pregunté si ella había escuchado el ruido antes. Tomé el pequeño bate de béisbol de debajo del armario y caminé escaleras abajo. Traté de hacer el menor ruido posible, pero las tablas de madera rechinaban con cada paso que daba. La lámpara del patio no era suficiente para iluminar la cocina, pero al menos podía ver por dónde caminaba, evitando tropezarme desastrosamente. Aliviado vi que las ventanas estaban intactas, así que con más seguridad intenté encender las luces, pero no encendieron. De pronto, un aroma terroso y amargo inundó la cocina. Era como oler tierra mojada, pero había algo más que lo amargaba. Me tapé la nariz con mi playera en la medida de lo posible. Caminé en círculos en la casa para cerciorarme de que ningún invitado no deseado estuviera dentro, pero solo me encontré con más oscuridad. Miré más allá de las ventanas para darme una percepción más completa y en la lejanía había 2 figuras tomadas de las manos. Ellos estaban parados sin hacer ningún movimiento. No tenía idea de lo que debía hacer, pero uno de ellos tenía el cabello largo y ondulado como el de mi esposa. Pensamientos llenaron mi cabeza con la posibilidad de que aquel sujeto pudiera haberla atrapado. Con enojo tomé el bat con más fuerza y salí de la casa mirando nuevamente en cielo estrellado. El viento rezumbaba en las ramas de los árboles y mi corazón se aceleró cuando de frente vi a mi esposa acompañada de un misterioso hombre. Nos miramos fijamente y noté algo peculiar en sus ojos. Había algo bastante familiar con el hombre. Su barba no era tan pronunciada y tenía alrededor de 30 años. Era como si ya nos hubiéramos conocido desde antes. «Hijo», dijo el hombre. Me quedé sin aliento durante algunos segundos. Lágrimas calientes comenzaron a recorrer mis mejillas rápidamente. Sé que esto te puede resultar confuso, pero estoy aquí por ti. He venido de un largo viaje solo por ustedes dos, dijo con cautela. Esto no debe ser posible, hace tiempo que te enterramos con todas tus cosas.
Lo sé y te lo agradezco, pero aún tienes un pendiente por cumplir. No te dije nada en su momento porque sé lo que se siente enamorarse de una mujer que te corresponde, pero estoy aquí nada más por la regla número 7. Había olvidado por completo la regla. Mi vida había cambiado de buena manera y pensaba que todo esto terminó el día en el que el abuelo falleció, pero estaba totalmente equivocado. Miré su rostro triste por unos segundos y lo abracé fuertemente. El tiempo en ese momento se había detenido y suspiré su aroma hasta que mi nariz perdiera el olfato. Sabía muy bien que tenía que cumplir mi palabra sin importar lo que implicara. Las estrellas me acompañaron junto a él hacia dentro del bosque. Llegamos a un lado del río hacia el viejo árbol y mi abuelo colocó su mano dentro del tronco. Al hacerlo, la madera se abrió de par en par, creando un hueco en él. Una suave luz emanó de ella, deslumbrando mi vista. De pronto, todo lo que creía imposible se volvió real. La voz de una mujer me llamaba desde adentro. Aunque no reconocía la voz en su totalidad, sabía lo que significaba porque ella me llamó hijo. Tomé fuertemente la mano de mi esposa y le dije que todo estaría bien. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Nuevamente, lágrimas se derramaban de mi rostro mientras encargaba al abuelo a nuestro hijo para que lo cuidara. Desde ahora estaré esperando con ansias a que regrese hacia donde él siempre permaneció.